Buenos días, mi nombre es Luana Mandriaza, soy la coordinadora del Banco Nacional de Tejidos que queda en Santiago. ¿Ya? Bueno, ¿qué es un banco de tejidos? Antes de hablar de bancos de tejidos, tenemos que entender que el banco hace parte de un proceso, ¿ya? Y el proceso empieza en el hospital o clínicas con la donación, ¿ya? Entonces, la donación, ¿quién hace parte? Son los coordinadores locales de procuramiento, que en este caso es el doctor Cañete y la Jennifer, ¿ya? Una vez que existe el donante, ahí nosotros entramos, ya estamos hablando puro de tejidos. Entonces, el banco lo procesa y luego se envía para los centros que hacen injerto de tejidos. ¿Qué es un banco de tejidos? Bueno, un banco de tejidos es un establecimiento con una infraestructura especial, ¿ya? Existe separación de áreas, aire filtrado y renovaciones de aire, porque el ambiente debe ser lo más limpio posible, ¿ya? Y con diferenciales de presión. En general, la mayoría de los tejidos se trabaja en gabinetes de bioseguridad y se hacen distintas actividades, se procesan distintos tejidos, como córneas, tejido óseo, la membrana y la piel. En relación a la infraestructura, estos son bancos más de países desarrollados. Ya todavía Chile aún necesita avanzar y llegar a este nivel. Pero como vemos, son áreas separadas. En general, las paredes son lisas para facilitar la limpieza, ¿ya? Las puertas y ventanas herméticas. Existe esa esclusa para traspasar material o tejido para que el aire interno de la sala se mantenga lo más limpio posible, ¿ya? Ya en la figura de abajo vemos que ya están procesando, ¿ya? Entonces, por lo general, como veis, es una sala que necesita de lavamanos. En general, el lavamanos es afuera, ¿ya? Y también existen vestimentas especiales. ¿Ya? En relación a la planta física, hay varios criterios que se tienen que llevar en consideración, como el tipo de material que se va a utilizar, que sea un material no poroso, justamente para hacer fácil la limpieza, que el aseo es frecuente y se hace semanalmente un aseo terminal, ¿ya? Techo, pared, suelos y toda de mobiliarios, ¿ya? Que sea sello hermético, que los bordes del techo con la pared y de la pared al suelo que sean bordes arredondados para facilitar la limpieza y además también para no acumular suciedad, ¿ya? La puerta puede ser corredera, pero necesita ser hermética, ¿ya? Con sellazos, o una puerta normal. Normal así, que facilite el ingreso de la persona sin tocar la manilla. Lo más importante es la calidad de aire, ¿ya? Las salas de procesamiento tienen que tener un aire ultrafiltrado, ¿ya? Con extractor, inyector, ¿ya? Y el tipo de sala debe ser una ISO 5, que corresponde a una clase B o clase C. La gran diferencia es el equipamiento que se utiliza para el procesamiento, que es un gabinete de flujo laminar, ¿ya? En relación a las calidades de aire, también tenemos que considerar el recambio de aire, que por lo menos son 20 renovaciones por hora. Otro criterio importante es la presión positiva de la sala, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno abre la puerta, que no ingrese el aire de afuera, pero si la presión positiva de dentro de la sala no permite que ingrese, ¿ya? Por eso que entre una sala y otra, o un ambiente y otro, debe haber diferencial de presión, ¿ya?
Considerar también cuántos funcionarios, cuántos operadores van a estar en la sala. Eso también interfiere así, en las renovaciones, el aire, ¿ya? Otro requerimiento para las salas de procesamiento, que sea acceso restringido solamente a los operadores, ¿ya? Y lo menos posible cuando se haga un procesamiento, porque la apertura de la puerta ya permite un intercambio del exterior con el interior. Entre tanto, la presión positiva te va a impedir ese ingreso. La red eléctrica es otro requerimiento importante. ¿Por qué? Y además, así, porque mantiene los equipamientos, y los equipamientos, por ejemplo, en general son el gabinete y los ultracongeladores o refrigeradores. Y lo importante es que toda la red eléctrica esté repartida por grupo electrógeno, que ya ha ocurrido que o hay fallas de equipamiento o hay un corte de luz y eso te puede generar pérdida de tejidos. Entonces, un requisito importante es que la red eléctrica esté repartida por grupo electrógeno. Otro sería el flujo unidireccional, ¿ya? Idealmente que la circulación sea según área, recepción, quizá una área de lavado, el área del pasillo, las salas de procesamiento, una área sucia. Tratar de entrar y evitar por el mismo, ingresar y salir por el mismo flujo, ¿ya? Lo más importante de todo, la esencia de un banco de tejidos es las salas de procesamiento. Como ya fue mencionado, tiene ciertos requisitos, la renovación de aire, el tipo de aire que es filtrado, ¿ya? Porque en general hay filtro EPAS, ¿ya? La diferencial de presión, ¿ya? Entonces el gabinete de bioseguridad es el equipo donde se procesan los tejidos, ¿ya? Ahí sí, en el gabinete, en esa cabina existe aire ultrafiltrado, que el aire de afuera, que el aire del ambiente pasa por aquí, se filtra y viene aquí en la cabina nuevamente. Ese aire protege tanto el tejido que se está procesando como el operador y el ambiente, ¿ya? Los gabinetes, así como característica, además tiene esa base. Actualmente existe base tanto física como ajustable, ¿ya? La sala también tiene que tener un rango de temperatura máximo de 20, ¿ya? Más o menos 2. Entonces, entre 18 y 20 es la temperatura ambiente ideal, ¿ya? En relación a iluminación, también existe una cantidad de luces para el procesamiento, ¿ya? Y también tenemos control de humedad, ¿ya? La humedad recomendable es de 40%. Recordar que los gabinetes también necesitan de estabilizadores de voltaje, porque en general los hospitales la red eléctrica es muy inestable. Entonces, ¿qué se recomienda? Es tener eso, una UPS, unos estabilizadores de energía, ¿ya? Este sistema de salida de agua potable o de drenaje es por la opción que se puede colocar una drenaje por dentro de la mesa del gabinete, ¿ya? En relación a salas de almacenamiento, existe distintos equipamientos necesarios durante el procesamiento. Puede ser un refrigerador que mantiene temperatura entre 2 y 8, un ultracongelador a menos 80, y dependiendo del tipo de tejido procesado, existen los tanques de nitrógeno, ya que llega a menos 196 grados negativos. Entonces, aquí una sala de procesamiento, ya claro, es internacional. Aquí están procesando tendones, ya ligamentos, que son otros tejidos que se pueden procesar, ya, pero hay poca donación, ya. Eso está incluido también los huesos largos, ya, también quizá por mitos, por la deformidad que puede quedarse, pero igual se coloca ¿cómo se dice? Alguna prótesis que puede ser desde un palo, una prótesis similar, ¿ya?
Y además un banco de tejido también tiene áreas anexas, ya como la recepción, bodegaje, área sucia, ya entonces no es solamente la sala de procesamiento, pero también tiene una otra áreas. ¿Ya? Ahora le voy a comentar un poco del Banco Nacional de Tejidos, de algunos tejidos que nosotros procesamos. En este momento voy a hablar de córneas y de tejido óseo, ya a rangos generales. Ya, la donación de córnea puede ser de donante fallecido tanto por paro cardiorrespiratorio como de muerte encefálica. Existen los equipos extractores, ya, entonces la córnea cuando se retira viene en este frasco de preservación, ya, ese líquido que es lleno de nutrientes. Luego que nos llega al banco, bajo ese gabinete nosotros lo traspasamos a esta cámara, ya. Procedimiento bajo técnica estéril y después hacemos un análisis de cuántas células tiene esa córnea, ¿ya? Según el número de células se determina si sirve para trasplante o no, ¿ya? Posteriormente también analizamos la estructura de la córnea, porque la córnea tiene 5 capas, ¿ya? A pesar que su espesor es más o menos de 1 milímetro, unas 2, ¿ya? Analizamos cada capa y ahí si uno con esa evaluación valida o no la córnea. Claro que existe toda la selección del donante, las tomas de serologías, todo un proceso de donación, ¿ya? Después viene el banco que nosotros analizamos. Eso en general se hace con la córnea. Y luego, validada, se avisa la coordinación central y ellos empiezan a ofertar la córnea según la lista nacional. La lista nacional, quien la lleva es el Instituto de Salud Pública. Y esa lista empezó en el año 2017, ya donde todos los centros que hacían trasplante tuvieron que ingresar sus posibles receptores. Entonces, cada hospital también tiene su lista local y en conjunto de cada lista local se hace la lista nacional. Bueno, otro tejido que nosotros procesamos son las cabezas femorales. ¿Ya? La cabeza femoral obtenida de un donante vivo, de lo que se someten a una artroplastia de cadera. ¿Ya? Como también es un desecho, así como la piel de abdominoplastia, la cabeza femoral también es un desecho. Pero también existe la selección del donante, se toma serología y ahí también el tema de consentimiento informado, que el paciente acepte hacer la donación. Ya. Entonces, en primera instancia, nosotros empezamos con el corte. ¿Ya? Se usa un motor de sierra, ya se va cortando la cabeza femoral. La cabeza femoral puede mantenerse la forma normal, que es una cabeza completa, se puede cortar en rodaja, como moneda, en cubos, en tablillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezamos? Cortamos, después hacemos una serie de lavados para retirar los restos hemáticos y de la médula. Entonces, son 7 lavados. Después los dejamos sumergidos en solución con agua oxigenada por 1 hora, ya para terminar de retirar el contenido hemático. Después volvemos a hacer más lavado para retirar los residuos de agua oxigenada. Y ahí empezamos a recortar unos rebordes, ya en la parte, los cartílagos que quedan. ¿Ya? Entonces aquí en esa foto son cubos que se están recortando. Luego nosotros recortado se hace el empaque de cada pieza, un cubo por cada pieza o una rodaja por cada envoltor, por cada sobre, ¿ya? Además dimensionamos, medimos de qué tamaño es el tejido, ¿ya? El cubo en general es de 1 por 1 centímetro, igual entonces uno cortando con la sierra tiene que tener un poco de habilidad y la práctica te da esa habilidad, ¿ya? Ya, se sella en una selladora al vacío, también es importante hacerlo registro, ¿ya?
Al final tenemos un lot y en ese tiempo lo dejamos en ultracongeladores de menos 80 porque igual le tomamos varios cultivos en el medio del procesamiento. Son 3 cultivos, tanto para aeróbio como para hongos. Entonces, en ese tiempo que se queda almacenado en el freezer, el periodo de cuarentena que estamos esperando los resultados de los cultivos. Ahora, otro tipo de presentación que hacemos es el granulado, ¿ya? Usamos una moledora y vamos moliendo el hueso literalmente y después se hace liofilizado, ¿ya? Se deshidrata el hueso y después hacemos un tamizaje que vamos separando según el tamaño de la partícula para finalmente colocarlo en un frasquito, ¿ya? También medimos el volumen de tejido que va por cada frasco. Le comenté que para ese tejido granulado uno tiene que liofilizarlo primero. Entonces, luego que uno termina de procesar, que tenemos el corte del tejido, lo dejamos a menos 30 por lo menos por 24 horas o hasta 5 días, ¿ya? Después lo colocamos en ese liofilizador, que son 24 horas, para después empacarlo. Entonces, el procesamiento de tejido óseo tiene varias etapas y es más largo. Ya, una vez empacado el tejido, sea en rodaja, en cubo, en los frascos, ¿ya? Nosotros se realiza la irradiación. Sí, la última etapa después del procesamiento es la irradiación, ya donde va a ser esterilizado con rayos gamma, ¿ya? Justamente para asegurar, darle una mayor seguridad en el tejido para ser utilizado, ¿ya? Entonces, un banco de tejidos hace parte de ese proceso de procuración y trasplante, ya somos el agente intermedio, ¿ya? Y en casos de tejidos se procesan piel, tanto de donante vivo ahora como fallecido, sistema musculoesquelético, córneas, hueso, cabezas femorales, amnios, ¿ya? Y eso en general quería avisar, presentarle lo que es un banco, ¿ya? Ya. Muchas gracias.